de ilustración en general, de cómic en particular. Y bueno, ya hacía tiempo, ya era hora, ¿no? Jorge, por fin hemos hecho que vengas a una charla. Nos ha costado, pero bueno. Y hoy, bueno, hoy damos la bienvenida a Belén Ortega, viene de Granada a vernos. Y sabéis que siempre intentamos traer gente que, bueno, españoles por el mundo, gente que hay por ahí trabajando en todas partes del planeta, ya vivan aquí o vivan fuera, intentamos traernoslo para contarnos un poco esas experiencias, ¿no? En este caso vamos a hablar de Belén, vamos a hablar de cómic y vamos a hablar en particular, pues eso, de los trabajos que ella ha realizado, ¿no? De cositas súper chulas que ha hecho para la biografía de Mar Márquez, ha hecho la trilogía Millennium, en cómic, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ha trabajado en un montón de proyectos, tanto para Japón como para Estados Unidos, como para Europa, Francia en particular, que es un gran país de cómic, digamos. Y bueno, pues nos va a contar un poco todo eso. Ya se va a presentar y nos va a contar un poco pues cómo ha sido su experiencia trabajando en estos 3 continentes, ¿no? Así que poco más. Un aplauso, por favor, para Belén. No tengo ni idea. Ahora. Bueno, yo tengo que confesar que soy muy tímida y he venido sobre todo para afrontar este miedo que tengo yo. Sí, bueno, y por culpa de mi súper amiga Mercedes, que siempre busca cómo meterme en lío. Bueno, pues gracias Juan por la presentación. Yo siempre digo que cuando vengo a este tipo de charlas la hago para vosotros, ¿no? Digamos, yo vengo aquí a hablar de mí, pero yo mi historia ya me la sé. Así que no me gustaría que esto fuera como una especie de speech en el que yo hablo y hablo y hablo. O sea, que me gustaría que si tenéis cualquier duda o tenéis algo que me interrumpáis, ¿sabes? Que no hay problema. Que prefiero que sea una charla de tú a tú antes que yo estar aquí hablando y estéis aburridos en la silla, ¿no? Lo que sí que me gusta de esta charla es que me daba la oportunidad de hablar cosas diferentes, que no es lo típico, ¿no? Pues soy dibujante de cómic y empiezo por un storyboard y se hace así, el dibujo, pim, pam, pum, ¿no? Que yo creo que eso ya tenéis las clases donde ya pues, estudiaréis lo que es el proceso de un cómic. Y a mí, por ejemplo, como autora, me interesa mucho saber lo que es el recorrido vital de los autores, porque es súper interesante cuando, no sé, hablas con autores que en teoría se dedican a lo mismo que tú. Digo en teoría porque, claro, si te das cuenta de cómo han llegado ahí, dices, jolín, yo pensaba que todos teníamos como algo parecido, ¿no? A todos nos gusta dibujar, a todos, y no. O sea, tengo compañeros que se dedican al cómic, pero no les gusta dibujar. Que se lo contaba a Mercedes anoche. Y digo, a mí me explota la cabeza cuando me dicen eso. Digo, ¿cómo puede ser que te dediques a algo así, que tiene que ver con el dibujo, pero que no te guste dibujar, ¿no? Pues entonces, claro, me interesa mucho porque al final conoces a la persona y como te hace clic muchas veces la cabeza cuando conoces esa manera de ellos, cómo interpretan su profesión, cómo, no sé. Y bueno, de lo que vengo yo a hablar un poco hoy aquí y sobre todo eso, de las lecciones que yo he podido aprender, aunque me considero a mí misma como todavía una principiante, porque creo que estoy aprendiendo todavía mucho. He empezado trabajando en Europa con una serie que me encantaba, que era la saga Millennium, pero yo siento que ya la terminé, pero bueno, siento que aún estoy como en ese proceso de autodescubrimiento y a dónde quiero llegar. Entonces creo que muchas veces la gente que se dedica al tema creativo, bueno, y creo que mucha gente en general, no solamente en esto obviamente, pues siempre llega a ese momento de no sé, digamos, a hacer ese ejercicio de introspección en el que dice, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Entonces hay una cosa que en el cómic a mí se me ha revelado como algo muy importante que en realidad no tenía ni idea, ¿no? Y es si las diferencias claramente entre ser autor o dibujante. Puede que vosotros pensáis que no hay aparentemente muchas, pero cuando tú te quieras definir en un mercado concreto son bastante importantes. Y el tema es que yo acabo de descubrir que quiero ser autora, ¿no? En vez de dibujante. Entonces, digamos que la labor de autor es, digamos, pues lo que hace Paco Roca, lo que hace Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales, lo que hace Josep Pons con Cidru. Entonces, como veréis, son obras que están, digamos, orientadas al mercado francés. Ser dibujante, pues ser dibujante como es pues, Carlos Pacheco, Jorge Jiménez, Pepe Larraz, gente que conocí aquí en Madrid.
O sea, no, estoy hablando de casos concretos, pero ni mucho menos lo estoy comparando, ni estoy diciendo que algo sea mejor que otro, ¿no? Para que entendáis la diferencia. Entonces, en el momento en el que tú te replanteas que quieras ser dibujante de cómics, cuando tú sepas que quieres ser una rueda, un engranaje, un dibujante, nada más, pues yo le diría a esa persona, bueno, pues si eso, búscate la vida en Estados Unidos, ahí donde quizá va a encajar más. Si quieres ser autor, definitivamente no te vayas a Estados Unidos, vete a Europa, vete a Francia, haz tu proyecto y empieza por ahí. Después puede que la vida te dé otras vueltas, ¿no? Y diga, oye, pues no, al final me he dado cuenta de que a mí me motiva más dibujar superhéroes. Pues ya está. El tema es que tú lo vas a ir descubriendo sobre la marcha. Y bueno, hablando un poco en concreto, es que, bueno, claro, yo para mí está tan visto que digo, no sé, pero voy a poner algo de mi trabajo, que supongo que también habéis venido por eso. El tema es que, claro, yo os digo que acabo de descubrir esto de mí misma, pero en realidad yo soy autora desde que empecé, porque Himawari es una obra que hice yo, empecé en el manga, y yo lo hice por mi pasión a los samuráis, al Japón feudal, su historia, su lengua, lo que me llevó a vivir allí durante un tiempo. Pero claro, en ese momento lo que está clarísimo, que creo que no hay duda, es que vivir del manga es muy complicado. Cuando en el título hemos puesto se puede vivir del cómic, era como un gancho, ¿no? Para atraparos a todos. Y ahora contaros que tiene unos cuantos peros. El primer pero, que claro, yo me dedico a dibujar este cómic y tal, y cuando lo termino dije, pues yo no me quiero dedicar al cómic, si esto es una putada. O sea, he trabajado un año por 3.000 euros, ¿no? Yo voy a hablar de cifras económicas, yo creo que eso es súper importante, que sepáis dónde estáis metiendo también. No sé si hay mucha gente aquí que le interesa el manga como a mí, pero yo empecé en esto por eso, porque me encantaba el manga. Creo que el manga nos ha hecho un gran favor a una generación, que es la mía, que no ha despertado esa pasión por el cómic, por el dibujo, y además yo creo que hoy día ni se discute, ¿no? Ahora mismo con Instagram y Facebook y hay tantos artistas que tienen tanta mezcla de estilos que ya no es algo que estigmatizante. Cuando empiezas dibujando manga, normalmente te dicen que no te vas a comer un rosco y que no te van a aceptar en Estados Unidos, que no te van a aceptar en Francia. Pues yo empecé dibujando manga y ahora puedo dibujar para Estados Unidos, puedo dibujar para Francia y para Japón, por ejemplo, también. Entonces, bueno, que me ha gustado mucho ver que desde que empecé hasta hoy todo esto ha ido cambiando. Quiere decir que, digamos que las redes sociales nos han obligado un poco a evolucionar también a las editoriales, pero Japón aún se resiste un poquito, digamos. Pero ya empieza a haber también autores que publican allí, o sea que todo está cambiando. El problema, básicamente, cuando tú te dedicas al manga es que normalmente se paga muy poco y son muchas páginas, es mucho trabajo. Y el primer trabajo que yo hice, que es este, pues fueron pues 3.000 euros por un año de trabajo. ¿Qué diréis? Bueno, pues claro, el primero que hace, pues yo estaba con la universidad, pero dices ahora, bueno, tengo que pagar hipoteca, tengo un niño, ¿voy a estar trabajando un año por 3.000 euros? Es obvio que no, ¿no? Total, que esas cosas no te las planteas, ¿eh? Cuando estás dibujando. Cuando empiezas dices, uy, ¿esto me sale las cuentas? No, no lo piensas. Son cosas que te surgen después. Pero es práctico pensar en ello porque de algo tenemos que vivir, ¿no? Total, que este manga lo hice cuando tendría yo, no sé si 23, 24 años, lo publiqué con Glenat. Y después me salió un trabajo del que aquí no tengo muestras, pero tengo algún tipo de ilustración, que es un cómic basado en una película que se llamaba Bitches Slap. Castellano, Perra Furiosa. Muy feminista. O sea, la película era una cosa esperpéntica y total, que nada, que fue un proyecto que no salió bien porque era el productor de esa película quiso hacer una especie de secuela en cómic de esa y seguir la continuación para después hacer una segunda película. Y todo se quedó ahí. Digamos que fue donde yo realmente me di un poco bueno, me la pegué bien gorda porque, claro, era un trabajo en el que al la vez tantos conceptos inexactos y tanta ambigüedad, os recomiendo también que os vaya a meter en un proyecto, os podéis equivocar como hice yo, ¿eh? No, en realidad de todo esto lo que saco es una experiencia muy importante, que es lo que no debo hacer. Y lo que no se debe hacer es quizás meterte en un proyecto en el que no hay nada definido, no hay un contrato, no hay una editorial. Pero al fin y al cabo todas estas cosas te llevan un poco, lo que hacen es corregirte, ¿no? Y
no soy quien para deciros en dónde os tenéis que meter o no, pero es obvio que habrá cosas que a todas luces no es lo que conviene. Y bueno, este bache lo pasé y de ahí pues digamos que empecé como a ver claramente que si yo tengo que dedicar el 90% de mi tiempo, de mi vida en algo, yo quiero que ese algo tenga sentido para mí, ¿no? Uno de los problemas que yo creo que en los que vivimos hoy día es que la gente dedica toda su vida a trabajar en un trabajo que no le llena y eso nos convierte en personas pues muy infelices, con mucho estrés, nos convierte en una sociedad un poco enferma. Y yo soy muy abogado de decir, no, busca tu pasión, busca tu tal, porque claro, cuando lo encuentres, cuando lo vives es muy bonito. Luego tiene su parte negativa. Pero creo que es fundamental, yo creo, y además, digamos, como personas que vivimos en un primer mundo en el que, digamos, ya tenemos esa capacidad, ese espacio para desarrollarnos, ya hablamos tanto hombres como mujeres, nos podemos desarrollar profesionalmente, en que las redes sociales son una manera de Instagram, yo siempre digo que es que el gran hermano de las redes sociales, porque todo se magnifica, por ejemplo, ¿no? Y es muy fácil llegar a mucha gente. Creo que no hay que perder, digamos, las ganas de apostar por uno mismo siempre. Yo creo que es muy fundamental eso. El caso es que en esas que me encontraba hice Pájaro Indiano, que es una obra muy personal también, en la que, claro, yo estaba que no me salía lo de Estados Unidos, no me salían los proyectos en los que estaba tal, y dije, mira, pues me he hartado, voy a hacer algo que a mí me guste, me apasione. Aparte va sobre un chico que, digamos que desde de la infancia a la madurez, pues pierde lo que, digamos, perdemos mucha gente, pierde la ilusión, pierde el motivo de vivir, digamos que la madurez ya te viene como una losa y te dicen, no, esto no, porque no es posible, esto no lo hagas porque no tal. Yo creo, a mí eso nunca me pasó, tengo suerte de que tenía unos padres y una familia que me han apoyado. Pero sí que conozco mucha gente con talento que se ha quedado en el camino porque no ha tenido, digamos, esa losa ha sido demasiado pesada para ellos. Y es una pena, porque yo sé que es difícil luchar contra ciertos agentes externos, pero creo que dentro de nuestro círculo, en donde nosotros tenemos capacidad de acción, es muy importante que hagamos lo que podamos para después, bueno, al final es tu vida, ¿no? Tienes que ser feliz con las decisiones que tomes. Entonces yo dije, bueno, pues mira, vi una piscina vacía y dije, pues me tiro. No pasa nada, digo, no, no tiene agua, no parece que vaya a tener agua, pero me voy a tirar igualmente de cabeza. E hice este cómic que habla sobre eso, sobre la persecución de los sueños. Fue un concurso que organizaba Panini con unas reglas muy estrictas, en fin, a todo el mundo en el que se lo comenté me llevé una bronca de compañeros de cómo se te ocurre hacer esto, que era suicida, que pin, que pam, y yo, bueno, mi vida, pues yo no tenía, es que aparte de lo que decía, digo, no tengo nada mejor que hacer, ¿por qué? Porque no me salía nada. Yo ya, ahí fue cuando vi claramente que a mí me encanta dibujar y que yo tenía que dedicarme a algo que me gustara y que tuviera relación con el dibujo. Y dije, bueno, pues voy a hacer este cómic porque yo quiero vivir del cómic. Y eso es algo fundamental, que tú visualices claramente de lo que quieres hacer. Cuando no sabes muy bien a dónde vas, entonces vas como un barco en el agua y con niebla, ¿no? Es muy importante focalizar tu energía en lo que quieras hacer. Y yo creo que mi lección de vida en ese momento, que yo tendría, bueno, era 2014, fue eso. Fue, si tú quieres algo, tienes que dedicar el 200% de tu energía en eso. O sea, si hay gente que dice, ¿qué consejo le da, lo que hablaba con Juan antes, qué consejo le da a alguien que se quiere dedicar al cómic, se quiere dedicar a la ilustración o cualquier otra cosa, o quiere picar piedra? Da igual. Pues lo mismo, un cincel y a picar piedra. Que quiera dibujar, un lápiz y a dibujar. Es que no hay otra, no hay un libro, no hay una academia, obviamente una academia te va a ayudar, pero es que no hay un secreto, no hay nada que sea más básico que el hecho de hacer eso que quieres hacer. Si quieres ser dibujante, dibujar, no hay otra. Después este concurso pues quedó desierto. Tuve que hacer 68 páginas, no para nada obviamente. Tuve que hacer las 68 páginas en 3 meses, fue un maratón, yo terminé enfermísima y cuando vi las dos renglones del el concurso se declara desierto fue como, no sé, creo que me estuve como media hora así, leyendo la pantalla, en plan de, pero pon eso, espérate, lo voy a mirar así, a ver, sí, pon eso.
Entonces lo que hice fue llamar, ¿no? Claro, yo con toda humildad, no era, ¿por qué no me habéis dado el premio? No, no, o sea, nadie se merece ese premio, ¿en serio? De toda la gente, ese concurso internacional tan maravilloso que planteáis, digo, nadie se merece ese premio, no me lo creo. Segunda lección, presentaros a los concursos, pero no hagáis lo que yo. O sí, porque a mí me salió luego bien, ¿eh? Pasa que, claro, tengo que deciros que penséis con la cabeza, porque yo no pensaba con la cabeza en ese momento, pensé con esto, con el corazón y con el instinto. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a que yo me la pegué con este concurso, pues después pude decirle a todos mis compañeros, ¿sabes aquello que me dijiste de que no debía hacer? Pues menos mal que lo hice. Porque gracias a que yo me emperré en dibujar un cómic y compartí eso en redes, pues me llamaron de Norma Editorial para trabajar en Marc Márquez. ¿Qué pasa? Que si yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera apostado por mí, por mi intuición y por lo que yo quería hacer, pues seguramente yo creo que no estaría aquí hoy hablando con vosotros. Y es así, o sea, no tiene otra vuelta de hoja. Y no sé si estas páginas ya la he puesto, puede ser que sí, ¿verdad? Bueno, la portada de Pájaro Indiano, pues es esta. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando me contacta Norma para hacer la prueba de un tío que montaba en moto, no tengo ni idea de quién me hablaba, pero me dijo, oye, ¿tiene algún proyecto y tal que quiera? Digo, pues mira, sí, me acaban de chutar de un concurso y de hecho les dije, mira, y acabo de echar este cómic en vuestro casillero para la entrevista, digo, y no me habéis llamado. Y me dice, claro, era con Oscar Valiente con el que hablaba. Me dice, bueno, claro, es que yo no estaba ahí. Y bueno, al final este cómic terminó en Norma. Pero me resultó curioso que yo al echarlo en el casillero ni siquiera me llamaran para la entrevista, ¿eh? Como en la vida. Total, que ya nos metemos en Marc Márquez. Es la obra como más personal y más me la ha sudado todo de lo que he hecho, sinceramente. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa en España? Que cuando hace un cómic la gente dice, ¿por qué está ese ahí? Yo debería estar ahí. ¿Y por qué se hace esto? Si esto es comercial. ¿Y por qué tal? No sé por qué, pero somos así aquí. Tú te vas a Estados Unidos y nadie critica que hagan un cómic de yo qué sé, del que sea. Pero yo haciendo este cómic yo era consciente de que esto era para un público que no era el mío, que no era un público que leía cómic, que era simplemente para un trabajo que me iba a dar de comer, que eso también está bien, hay que comer y hay que pagar el alquiler, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que resulta que yo empiezo a trabajar para este cómic, conozco a Mar en su entorno y me doy cuenta de que este tipo de cómic tiene algo muy bonito y es que cuando realmente hay algo sincero y honesto detrás, es como, jolín, esto es un shonen de la vida real. Entonces yo cuando conozco la historia de Mark, no es así, es un chico de pueblo que llegó a lo más alto, ¿por qué? Porque él, bueno, creo que en su caso se juntaron factores súper, fue como un cometa en ese sentido, fueron una colisión de circunstancias que hicieron que Mark llegara a ser quien es. Y para mí fue una lección, ¿eh? Porque es un chico muy joven que tenía las ideas muy claras desde pequeño y además tuvo un padre que lo estuvo aconsejando durante toda su vida, pero muy bien. Y yo cuando veía a su padre hablar de la experiencia, de todo, dije, joder, es que se han juntado aquí unos factores increíbles, porque este muchacho, si no hubiera creído en él como cree en él, y su padre no hubiera estado apoyando de la manera tan positiva y tan constructiva, este chico no estaría aquí. Por eso digo lo de las circunstancias. O sea, que tú puedes creer en ti, pero además si tienes a alguien que cree más en ti que tú mismo, puedes llegar súper lejos. Entonces me gustó muchísimo porque parece que es la típica historia que tal, y dices, no, es que yo realmente creo en esto, es que es un shonen, es que es verdad, esto no nos inventamos nada en el cómic, entonces una historia muy bonita y me pilló en un momento eso en el que yo quería, para mí era un ejemplo de decir, mira, este tío desde lo más bajo, sin dinero, porque era una familia muy humilde, ha llegado a lo más alto. ¿Por qué? Porque se lo ha currado. Él era bueno, pero se lo ha currado. El talento, si no te lo curras, no te lleva a ningún sitio. Es como un coche sin motor. Puede ser precioso, en la hostia, pero si no tiene motor no anda, ¿no? Pues con el talento pasa exactamente igual. Digo esto porque normalmente la gente dice qué don tiene, o supongo que incluso a vosotros pasará que... Y yo pongo siempre el ejemplo de las Olimpiadas. Tú cuando ves a un gimnasta todo fornido dices, joder, qué talento tiene, qué músculos tan... No, dices, joder, cuántas horas de entreno, ¿no? Cuántas... Pues lo mismo pasa con el tema creativo, que parece que al nacer con el supuesto talento ya como que lo tienes todo muy hecho, muy fácil. Es cierto que el talento existe, el talento te va a facilitar que tú llegues de una manera más fácil o te resulte menos estresante o menos... Te va a facilitar las cosas, es cierto. Pero si yo no trabajo, ¿dónde voy? ¿No? Entonces eso es súper fundamental. Trabajas, 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 persistir. Después, pues, el cómic muy bonito, si queréis echarle un ojo, la tenéis en toda la librería.
Y digamos que me sirvió mucho para, digamos, seguir, yo pasé del manga y como veis, a ver, sigue siendo, creo, ¿no? Me podéis decir sí o no, pero sigue siendo un poco manga, ¿no? Lo que veis aquí, creo, en mi opinión. Entonces ya empecé a tener ese cambio de, bueno, yo tengo que salir del manga porque estoy viendo que con el manga no, pues tengo que pensar si viví bajo un puente o no, no me compensa, la verdad. Y además a mí personalmente me pedía el cuerpo como una evolución, un cambio. Y me sentí muy cómoda haciendo esto, sobre todo por eso, porque veía que ya podía seguir haciendo algo manga, pero era color, era un formato diferente. Quieras que no, el manga está como, creo que aún está dirigido a un público muy, muy, muy concreto, que es el juvenil. Entonces, si quieres vivir de esto, como he dicho al principio, te tienes que ir fuera de España. Lo cierto es que para trabajar en Mar Márquez fue el primer proyecto en España que me pagaron relativamente bien y la cifra es 12.000 euros. 12.000 euros es una basura, si lo pensáis bien, son 800 euros al mes, si le quitáis IRPF, ¿no? Lo digo por cifras para que seáis conscientes de que 12.000 euros en España es lo máximo que me han ofrecido nunca para hacer una obra de producción española, ¿eh? O sea, normalmente no pagan más de eso. Y si has echado una media, pues a lo mejor son 80, 90 euros por página. Ten en cuenta que en Estados Unidos y en Francia pagan 300, 400 dólares, euros. O sea que si hacéis cuenta, os dais cuenta de una diferencia abismal, porque son casi 3 veces más lo que te pagan fuera. Lo digo también porque si hay alguno aquí buscando proyectos, que sepáis que se ofrecen menos de eso, están timando. Total, que al terminar Mar Márquez, también en esa misma época publiqué un artbook con Ominique Ediciones. Y gracias a ese artbook, Óscar Martín, que era el editor, conocía a mi editor de Dupuy, que fue el que finalmente me acabó pidiendo las pruebas para Milenio. Y todo venía de lo mismo. Como yo hice Pájaro Indiano, me fui al Salón del Cómic, moví Pájaro Indiano y hice, digamos, algo súper importante, moverte. No te puedes quedar en casa diciendo, bueno, envío 4 mails al día. No, tienes que moverte, tienes que ir a festivales, tienes que rodearte de gente que te inspire. Que de hecho aquí hay algo que leí hace muy poco por el tema bueno, el tema de ser famoso, ¿no? Me parece algo un poco frívolo, porque al fin y al cabo lo de ser famoso creo que es algo bastante relativo. Pero me gustaba porque decía que era un estudio que determinaba que los artistas se convierten en famosos por sus amigos, no por la calidad o el trabajo original que ellos hacían. Y me parece muy curioso. ¿Por qué? Porque te decía que era un estudio sobre 2012 sobre artistas que digamos, estuvieron en el momento de la creación del movimiento de la abstracción. Estaban, por ejemplo, digamos que si era una red de contactos, Picasso y Kandinsky estaban en el medio, ¿no? Y se estudiaba cómo estaban relacionados por cartas, en fin, por estudios que se hicieron sobre eso. Y aunque había habido estudios que habían dicho que había un vínculo muy, digamos, muy evidente entre la creatividad de ese artista y la fama, ese estudio te estaba diciendo casi que lo contrario. Te estaba diciendo que la fama de esas personas estaba directamente relacionada con los compañeros y sus amiguetes famosos, digamos. Es decir, que si tú tenías amigos famosos, tenías más probabilidad de ser alguien conocido que por tener un trabajo muy creativo. Aquí no hemos centrado el puesto como anécdota porque obviamente eso es discutible, ¿no? Pero me parece muy interesante porque yo personalmente creo que el trabajo de artista es algo que es un trabajo de ermitaño y es muy duro. Eso es así. No sé quién de vosotros se quiere dedicar a la ilustración o al cómic, pero es un trabajo muy duro que a lo mejor va esta semana sin ver a nadie. Porque tienes que trabajar 12 horas al día. Cuando trabajas 12 horas al día o 14, no tienes ganas de luego ni de respirar, ¿sabes? Te quieres morir y ya. ¿Qué pasa? Que es fundamental tus redes, tus amistades y la gente con la que te relacionas. Eso es algo que yo creo que he aprendido, y de hecho lo he aprendido muy recientemente, porque yo soy una persona además que me encierro y me gusta trabajar, soy muy solitaria, me gusta pues, mis movidas y mis historias, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que sí que me gustó del artículo es lo que a mí, lo que reafirma esta idea mía de que es muy fundamental que te relaciones.
que salgas, que vayas a eventos, que te conozcan, que no digamos, o sea, quizás es como estoy haciendo como una especie de analogía al interés. No, no quiero que os relacionéis por interés. Digo que tener amigos que se dedican a esto es muy importante, porque te van a dar las collejas que necesitas en ese momento, porque te van a decir aquí esto no está siendo muy claro, en esto puede que te equivoques. Luego tus decisiones van a ser las que te marquen a ti, porque al fin y al cabo tienes que ser tú, no vas a tener que seguir obviamente el consejo de alguien mayor porque te lo dice, pero es que esa persona tiene sus miedos y tiene sus inseguridades y seguramente las proyecte en ti. Entonces tú tienes que ser capaz de discernir entre el consejo y tu intuición, que son fundamental. Yo estoy aquí también por intuición, ¿eh? Yo no soy una persona muy cerebral, yo soy de seguir un poco lo que me dice en ese momento, digamos, el corazón o como lo queráis llamar, pero es fundamental que al fin y al cabo sepáis rodearos de gente que siempre os vaya a sumar, que sepáis que, por ejemplo, las academias creo que son una muestra de ello, porque estáis en un ambiente de creatividad constante y lo que hacéis es sumaros uno a otro. Y si tienes un equipo, gente a tu alrededor cerca, que sea positiva, que no sea una persona que te diga esto no puedes hacerlo. Te diga, bueno, esto es complicado, pero tienes esta vía, puedes hacer esto lo puedes solucionar de esta manera. Lo digo porque para mí ha sido fundamental rodearme de gente que sepa de lo que está hablando y además con esa trayectoria de vida en la que pueden, digamos, ayudarte a decir, mira, si sigues por aquí puede que pase esto, sigues por aquí tal. Y ya luego tú decides. Pero vamos, es vital que os rodeéis de gente creativa, porque es a lo que os dedicáis. Y sois una plantita, entonces esa gente lo que va a hacer es regaros y vais a crecer. Y vamos, el consejo que os diría desde ya, porque me lo estoy aplicando a mí misma, es que salgáis a los eventos, aunque dé miedo, aunque da igual. Aunque parezca que estáis ahí en tal, es que sobro aquí o no aporto nada interesante, bueno, pues escucha, ¿sabes? No te pierdas charlas, venía a la mía cada vez que vaya a algún sitio, por ejemplo. No, es broma. Total, me saltó ya el tostón este que os estaba dando. Luego otro tema que hablábamos ayer, Mercedes y yo, que es muy importante, por ejemplo, cuando estamos dedicándonos a algo creativo, yo creo que cometemos el error de decir, uy, no, esto no, que está muy mal, esto no, que no está perfecto, esto no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo conozco mucha gente que se ha quedado en el camino porque no ha podido sobrepasar esa barrera del miedo, de decir, joder, esto es que no está como yo quiero, no está como tal. Vale. Yo, de todo lo que he hecho, no hay nada que diga, de esto estoy al 100% contenta, no estoy, de hecho, lo digo siempre, el primer libro de Millennium es una basura, directamente, porque no estoy nada contenta con lo que hice, por mi movida y por mi historia. Pero no sé si conocéis a Jake Parker, que es el creador del Inktober, ¿no? Pues corrió un vídeo por ahí muy interesante, que yo estuve una temporada que me lo veía todos los días, que te decía, acabado, pero no perfecto. Es decir, te remarcaba algo que es fundamental, y es que tienes que acabar lo que hagas. Cualquier proyecto, cualquier ilustración. No va a estar perfecto, pero es fundamental que lo acabes. ¿Por qué? Por lo que decía al principio también. Bueno, no sé si lo he dicho o lo he pensado y no lo he dicho, pero la gente que está aquí, o yo no estoy aquí porque sea la mejor, ni muchísimo menos. Y no lo digo porque sea humilde, es que es así. O sea, tú ahora mismo entras en Instagram, en Facebook, y hay gente que me da 1000 patadas y yo pienso, bueno, ¿y qué hago aquí? Pues si sobro, ¿no? Y no estoy aportando nada. Pero es que la gente que está ahí no es porque sea la mejor, es porque se lo ha currado. Se lo ha currado más que los que no están. Y eso es el punto. Es decir, tienes que trabajar, tienes que terminar lo que hagas y cuando tengas eso, a lo siguiente. No vuelvas atrás, no intentes rehacer, no te fustigas diciendo que mal lo hice. Tienes que seguir adelante sí o sí. Y eso fue otra lección que aprendí con Pájaro Indiano. Yo tenía 3 meses, 70 páginas de cómic, va a ser un puto desastre, lo fue, pero ese cómic lo terminé, lo entregué y gracias a eso pues seguí consiguiendo trabajo. Si yo me hubiera acobardado y hubiera dicho, joder, no, que 3 meses no me da tiempo, no voy a poder, porque tal, barrera mental. O sea, yo misma me voy poniendo piedra en el camino, pues no, lo que digo, estoy convencida de que si yo no hago ese cómic no estaría aquí, no estaría dedicándome al cómic seguramente. Entonces, muy importante lo que os digo, que termináis lo que hagáis. Que si decís quiero hacer esto, que lo apuntéis y lo escribáis en grande, pero que cuando lo escribáis en grande que sea honesto, que sea de verdad que lo queréis hacer. Si no, no lo hagáis.
Porque donde vaya a dedicar vuestra toda energía, vuestra energía vital va a ser en algo que vaya a tirar a la basura. Entonces, que tenéis claro que queréis hacer algo, lo escribís y además lo cumplís. Y cuando lo cumpláis, hay una barrera del miedo, digamos que cuando la superas, me cuesta mucho explicar esta sensación, pero es como que es como tener alas. Te salen alas de repente y dices, joder, he superado esto. Y ya empiezas a ver como una situación diferente, empiezas como imaginarte la escena de una escena cenital, empiezas a ver las cosas con mucha perspectiva. Entonces, cuando tú rompes la barrera del miedo, te estás dando cuenta que además eso no te sirve en tu trabajo, es que te sirve en el día a día en tu vida. O sea, que afrontar el miedo terrible que tengo, que yo lo sigo teniendo con cada página que termino es decir, que no la quiero dejar aquí porque no es perfecta, pero tengo que hacerlo. Pues la dejo y a la siguiente, y así constantemente. Y es algo que no va a dejar de pasaros nunca, pero hay que ser conscientes de que eso tenéis que superarlo. Y creerme que cuando lo superáis es genial, porque ya en ese momento te sientes inmortal o te sientes, y obviamente no lo eres, pero es lo que te va a empujar a decir, bueno, pues tengo ahí un reto todavía más difícil, pues que también lo voy a hacer porque consigo con el otro. Entonces, es la misma perspectiva. Lo que pasa es que cuando ya lo superas, ya sabes los mecanismos, ya te empiezas a conocer a ti mismo, ya sabes cómo tienes que trabajar, ya sabes cómo afrontar la situación. ¿Qué pasa? Que con Millennium, pues, mi problema fue ese, que a mí, por ejemplo, Marc Márquez tenía una proyección internacional, era algo como muy tal, pero dije, pues que no, es para gente que no lee cómics, ¿no? No sé, no tenía como esa presión. Y de repente me llaman para esto, para hacer pruebas de Milenio, me lo dan, lloro como una niña chica, porque me encantaba Milenio, no me lo podía creer, un contrato de puta madre, y dije, joder, voy a cobrar esto. 3 cifras, ¿sabes? Puta madre, por página, quiero decir. No me lo creía, digo, y el síndrome este del impostor, ¿no? Que nos da, es que yo no me merezco esto, yo no, si yo no estoy engañando a todo el mundo. ¿Cómo habré engañado yo a este editor para que me haga prueba? Bueno, pues al final nada, el primer libro de Millennium pues fue un poco de desastre porque tuve que hacerlo también en 3 meses. Y yo previamente que había hecho un cómic en 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no llego a hacer Pájaro Indiano bajo esa presión, seguramente Millennium no lo hubiera terminado. Bueno, primero no habría hecho la prueba para esto. Pero ya tenía una experiencia previa. O sea, ya sabía que podía cumplir. El problema es que, claro, con Millennium tenía una presión muy grande, que no la sentí con Marc Márquez, porque Millennium era, digamos, mi puerta de entrada, mi tarjeta de visita para el mercado francés. Y ahí me cagué viva, pero fue algo increíble. Me tenía una presión, el editor no es que me presionara en concreto, pero claro, yo tuve que adaptarme, no era mi estilo. Pero me metí una presión tan grande a mí misma que fui mi peor enemiga y hizo que yo, pues, en el primer tomo de Milenio, pues no diera pie con bola y claro, fueron otros 3 meses de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en vez de lo que pasa a mucha gente que dice tira la toalla, pues yo dije, bueno, va a ser una mierda, voy a querer enterrarme viva cuando lo termine, pero hay que terminarlo. Y hay que terminarlo y es lo que hice. Después, no sé cómo lo hice también, que engañé a todos mis jefes de Dupuy y dijeron que estaban muy contentos y que el trabajo estaba muy chulo. No lo sé. Pero claro, el tema es que yo en ese momento no estaba cayendo en que ellos lo que me estaban realmente premiando era que yo hubiera entregado, que yo hubiera cumplido. El trabajo no estaba perfecto, pero yo cumplí, que es lo que quiere tu editor. Tu editor va a querer que cumpla. Después tus neuras, que si esto está aquí, que si el ojo lo tiene para acá y otro para Cuenca, eso ya son cosas que él a veces no va a ver, pero tú sí. Entonces yo al final me di cuenta, digo, claro, digo, si es que los que estamos aquí estamos porque entregamos. Tú puedes dibujar perfecto, pero si lo que decía al principio, si no entregas, pues ese trabajo no lo va a ver nadie y tu editor no te va a contratar. Bueno, he puesto las páginas que están presentables, ¿eh? Ah, bueno, aquí me he saltado de la portada. Bueno, mira, la portada sí que me gusta, lo único que me gusta del libro. Después, bueno, tuve unos coloristas con los que me da mucha pena, pero terminaron un poco enfadados conmigo porque no hicieron un trabajo que yo... Es que, a ver, el tema del trabajar en equipo en un cómic, es decir, cuando tú trabajas para Estados Unidos, tú eres esa piececita que o solo en tinta, o solo dibuja, o en tinta y dibuja, y después hay un colorista, siempre tú normalmente no te coloreas. Bueno, pues yo como soy una obsesa del control,
¿sabes? Pues digamos que terminé muy descontenta con los coloristas que me habían puesto. Y yo en Marmar, que había trabajado previamente con coloristas Maci y Amparo, que son una pareja que han trabajado en muchísimas cosas. Maci ha trabajado con Kenny, por ejemplo, Kenny Ruiz. Entonces dije, bueno, como hemos trabajado muy bien en Mar Márquez, pues le dije a la editorial, mira, pues quiero trabajar con esta chica y tal. Y entonces digamos que en el segundo libro de Milenio yo me pude redimir de todas las catástrofes y atrocidades que pasaron en el primero. Y en este, digamos que yo sé que a lo mejor lo digo y no hay ese cambio tan evidente que hay para mí, pero para mí no sé ni cómo explicarlo, hay como un antes y un después con el segundo libro. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que lo importante era hacer lo que me habían contratado para hacer, porque si hubieran querido un autor clásico de BD, hubieran contratado a un autor clásico de BD, pero si me llamaron a mí era porque querían que fuera yo. Que mi problema con el Millennium 1, que yo pensaba que digo, claro, tengo que dar la talla porque yo no soy dibujante de BD y tengo que ser dibujante de BD. Y no, es que no buscaban eso. Y aquí en el segundo, digamos que entendí que tenía que ser yo y que tenía, bueno, que adaptarme a la narrativa, porque una cosa es el dibujo y otra cosa es la narrativa que tienes en el BD, que era muy clásico porque Millennium es género negro y tenía que ser pues una narrativa mucho más clásica. No había, por ejemplo, como en el manga, que hay viñetas que se salen, que van a sangre, no hay apenas viñetas diagonales, bueno, creo que ninguna. Entonces yo digamos que me tuve que adaptar a eso. A ver, para mí hay, en el tema del color, para mí hay un cambio evidente, no sé si es tan evidente para vosotros, pero ya colaborando con esta compañera mía que además es de Granada, uy, está en mala calidad. Pues digamos que conformamos el equipo perfecto y además yo creo que era una chica que le faltaba un poco de eso, ¿no? De que alguien le dijera, venga tía, que tú vales, estamos todas igual, ¿no? Yo lo digo lo mismo y después me tienen que decir, venga tía, tú vales. Así que, pues nada, hicimos un equipazo que no veas. Y lo que pasa es que además yo me siento muy orgullosa porque somos además dos mujeres trabajando desde Granada, dos chicas. Entonces esto está guay, ¿no? Por el tema de, ayer que fue el Día del Feminismo, entonces... Pero bueno, digamos que tenía muchas ganas de trabajar en alguien con que ya yo tenía esa conexión y aparte pues Amparo Crespo es una chica que se prodiga súper poco en las redes, pero es una tía súper profesional. Si queréis colorista y vaya a pagar bien, la podéis llamar, porque la tía cumple. Yo qué sé, yo veo cambios, no sé vosotros, con lo que he enseñado antes, que os veo muy callado. Y bueno, no sé qué más deciros de Milenio porque ya creo que me enrolla bastante y he contado lo que tenía que contaros. Pero vamos, ha sido una experiencia en la que he aprendido muchísimo también. ¿Veis aquí los ojitos manga? Pues fíjate, no me dijeron nada. Luego Millennium tenía algo muy positivo y es que precisamente en el momento que me tocó trabajarlo, pues claro, yo he hablado antes del proyecto de Bitches Lab. Perras furiosas que, claro, perras furiosas, pues eran tías en bikini, retozadas en lodo, había escenas lésbicas, eran todo tetas y culo. Pues me proponen hacer un cómic así hoy día y yo creo que me linchan, ¿no? Estaría bastante... O sea, yo creo que yo misma en esa época lo acepté sin tener mucha conciencia. Hoy creo que me decantaría por otro tipo de proyecto. Que igualmente estamos un poco entrando en un terreno, yo sé que es complicado, pero digo que siempre puede ser adaptándolo al momento, ¿no? No digo que no se pueda dibujar chicas en bikini ni nada de esto, pero que tenga un contenido, ¿no? Que no se suele a eso. Que era el problema de Bitches Lab, que no apenas tenía contenido. Tenía silicona y poco contenido. ¿Qué pasa? Que con Millennium además, pues que es Liz Besselander, un referente feminista que alucina, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho para descubrir que lo que os decía, lo de ser autora. Me gusta mucho trabajar en algo, además con lo que siento que me llena, que estoy contando algo. Que estamos, el cómic, a ver, que está siempre para divertirse, para evadirse,
Pero a mí me gusta tener la sensación de que además estoy aportando algo, porque yo estoy muy indignada con el mundo en general. Estoy siempre, bueno, no me estoy siempre enfadada, pero encienden la tele y están constantemente con el bombardeo de que nos odiamos uno a otro, de que todo mal, de que tal, que en realidad lo que quieren es que estemos estresados y que pensamos que no se puede hacer nada ni se puede cambiar nada, ¿no? Pero de alguna manera siempre tengo ese dilema conmigo misma, de decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano para mejorar? ¿Qué puedo hacer para, no sé, ya que, digamos, te dedicas a algo en el que tienes cierta libertad de opinión, en el que, de hecho, la gente espera que te expreses, ¿no? O que comentes o que comuniques algo. Pues con Milenio me gustó mucho que tratábamos temas fundamentales como el problema que tenemos en Europa con los refugiados, el alzamiento de la extrema derecha, que cuando empecé en el cómic solo estaba pasando en Suecia y en Francia, y ahora tenemos a Vox aquí, a Vox en Andalucía, y a ver qué pasa el 28 de abril. Y luego hablaba sobre todo de la independencia y cómo un personaje femenino pues, puede ser el hilo conductor de toda una historia sin apenas necesidad de que haya esos factores, digamos, femeninos. Ningún tipo de noviete, no hay relaciones sentimentales. De hecho, Millennium es un cómic que no en absoluto hay una relación sentimental, no hay nada de amor. O sea, hay amor por mi parte dibujándolo. Pero no hay ninguna relación, digamos, amorosa entre los personajes. Entonces me gusta porque tiene un contenido muy importante para mí. Luego te puede resultar más interesante o menos interesante, ¿no? Pero al final es lo que a mí ha hecho que despierte ese clic en mí de decir, joder, pues sí que me mola, lo pienso ahora, después dentro de 10 años, pues solo quiero dibujar superhéroes, yo qué sé. Pero ahora mismo me motiva el hecho de decir, bueno, voy a contar esta historia, pero es que además nosotros estamos hablando de este tema y estamos poniendo el dedito aquí. Y eso ya depende de tus inquietudes, porque claro, aparte de divertirte, pasártelo bien, que me encanta dibujar, pues claro, si no tienes la inquietud, digamos, nada más que de realizarte, de disfrutar dibujando, pues está muy bien también, ¿eh? Que yo no digo que tengas que tener todo un contexto y ser todo como una turra, ¿sabes? No se trata de eso. Pero bueno, en mi caso sí. Y este ya sería pues el tercero, que fue el que terminé en verano, el tercero y último de la trilogía, que va a sacar a Norma Editorial en abril para el Salón del Cómic. Y bueno, digamos que no puedo decir que sea el trabajo del que estoy más orgullosa, porque yo siento que para Millennium al fin y al cabo terminé haciendo algo que no era yo, porque como veis todos son viñetas muy clásicas, no hay la narración es bastante me resultaba bastante poco dinámica y no me dejaba mucho espacio a la creación y a la narrativa, entonces eso era algo que me pesó bastante. Tiene un lado negativo y es que cuando tú te adaptas a algo que no era, digamos, el camino que tú querías seguir, no es que en Milenio no fuera eso, sino que tuve que adaptarme obviamente a un formato y a una narrativa que no era lo que yo buscaba. Siempre pierdes algo tuyo en el camino, por contra, ¿no? Porque vas aprendiendo por un lado, pero quizá pierdes algo de tu esencia porque tienes que sacrificarlo en pos de ese trabajo. Y es lo que sentí yo con Millennium, que estoy muy orgullosa. Por ejemplo, esta es una de las páginas que más me gustaba por el tema de composición, por ejemplo, el tema de la anatomía, los hombres, que claro, hice pruebas para Marvel y me dijeron, joder, qué guay las mujeres, pero los hombres... Y claro, siempre es algo que dices, bueno, pues yo recomiendo que si sabes que tienes una debilidad, que la machaques. Entonces, digamos que en este libro, en este Millennium, pues me arriesgué mucho más con la perspectiva. Esta viñeta sangre, por ejemplo, pues yo las colaba en plan de, bueno, si me dicen algo, pues... Y lo aceptaron, o sea, es que al final Dupuy resultó ser, o sea, al final resultó que yo, la cerrada de mente, la que pensaba que no era posible hacer ciertas cosas, era yo, porque no pregunté. Y en el momento en que empecé a hacerlas, no me preguntaron, lo dieron por bueno. Así que digamos que también, lo que os decía al principio también, que te pones quizá muchas barreras tus mentales que son solo tuyas. Estás solo en tu cabeza, solo existe ahí. Y digamos que terminé contenta por esto porque creo que al final fue como un recorrido en el que ha habido una evolución clara por mi parte, en el que yo siempre valoro la experiencia según lo que aprenda o no. Es como una peli, tú ves una peli y te queda igual, pues he tirado horas de mi vida. Pero si esa película o ese proyecto o lo que sea, esa experiencia te ha marcado para bien o para mal, digamos que en ningún caso te estás equivocando. Si una experiencia, digamos que ha sido un poquito más traumática, te vas a aprender de ella. Que te va muy bien, también has aprendido de ella. El problema es que ni fu ni fa, ¿no? Que ni te aporte ni te... Entonces supuso tal reto mental para mí
que lo que hizo también fue descubrirme un poco a mí misma, seguir conociéndome. Y ahora voy a presentar mi obra maestra, Sailor Moon con joyas. Y aquí es cuando dices, bueno, a ver, yo tengo que vivir de esto, pero claro, siempre va a haber momentos en los que te tengas que, digamos, salir un poco del tiesto y tal. Esto lo pongo como anécdota, porque en realidad no es un trabajo para mí ni que se haya publicado ni nada, pero lo pongo como un ejemplo súper guay, en el sentido de que yo empecé dibujando manga, no se puede vivir del manga, si dibujas manga no puedes dibujar para Estados Unidos, si dibujas manga no puedes dibujar para Francia, en Japón tampoco se puede publicar porque el autor es en Europa, Bueno, para todo eso se ha caído y ahora resulta que, no sé por qué, pero yo empiezo a tener como ciertas demandas de trabajo que digo, ¿y esto por qué? O sea, ya está, yo mismo alucino. Entonces, Joyería Suárez, que es conocida creo solamente a nivel nacional, tiene una, o sea, cada campaña que hace de su nueva colección, pues se alía con un dibujante, un artista, ya se ha aliado con grafiteros, tatuadores y hacen cosas muy chulas. ¿Qué pasa? Que esta gente es gente que tiene dinero, que le gusta hacer las cosas bien y dicen, pues mira, para nuestra siguiente campaña queremos hacer una heroína de cómic que llora y sus lágrimas se convierten en joyas. Y claro, porque tiene el síndrome de Stendhal. ¿Sabéis lo que es el síndrome de Stendhal? El síndrome de, para la gente que no lo sepa, es una emoción que te desborda ante la belleza. O sea, yo lo confieso, nunca lo he dicho, pero yo lo tengo. Yo fui a Florencia cuando tenía 20 y pocos años, entré a ver la Venus de Botticelli y empecé a llorar, no sé por qué. Empecé a llorar y a los años descubrí que es este síndrome. O sea, existe de verdad. Pero claro, me viene una chica, la gente de Suárez, y me dice, mira que queremos una heroína, ¿qué tal? Porque no sé qué, y da. Pero no lucha, ¿eh? Ah, ¿y qué hace? Pues va por el mundo viajando y llora. Y fue como, ok. O sea, lo estoy haciendo una parodia total porque o sea, fue una experiencia muy buena, ¿eh? Son gente que al final dice, no como cuando, por ejemplo, vas andando por la calle y ves un cartel de Kami con un dibujo manga. ¿La habéis visto? Que tiene un ojo aquí, otro aquí, que dice, ¿quién coño han contratado a esta peña para hacer esto? ¿No? Y dices, joder, y es lo que siempre me lamento, digo, gente, compañías que ve que tienen mucha pasta y al final cuentan con, pobrecito el que lo haya hecho, ¿no? Pero me refiero a profesionales que se dedican a esto, ¿no? Y lo que yo siempre he alabado a Suárez es que dijeran, oye, pues mira, queremos hacer esto, lo queremos hacer bien, vamos a poner tanta pasta y tal. Entonces, total, resumiendo, que me estoy yendo mucho por la rama, ahora empiezo a ver que mundos que jamás en la vida se hubieran, digamos, aliado, ahora empiezan a colisionar. Entonces, el mundo de las joyas ha querido aliarse con el mundo del cómic al mismo tiempo con Félix Custis para el de Rosalía. ¿Quién es Rosalía? ¿Quién sabe quién es Rosalía? Pues Félix Custis con Jesús del Pozo. Entonces hicieron una campaña muy guay en el que dijeron, pues vamos a salirnos fuera de para yo, era algo muy, muy novedoso, muy innovador esto, vamos a hacer un cómic porque es como algo muy raro, ¿sabes? Y dije, bueno. Y el caso es que hice este cómic para ellos, que solo se hizo para la campaña y para promocionar sus joyas, pero ¿qué pasó? Que, pues, por ejemplo, en Vogue hablaron del cómic. Vogue, hablando de cómic. ¿Cuándo ha pasado eso, no? Total, que yo al final lo veo como una revolución. Y veo que lo que decía al principio de que parecía que... por eso me gustaba el título que había puesto Juan a la charla, aunque tenía truco el título, pero... se puede vivir del cómic y creo que además estamos en un momento en el que muchas de estas cosas todas estas barreras, todas estas fronteras se están diluyendo y creo que al final, o sea, yo nunca imaginé que iba a hacer un cómic para una campaña de joyas, pero yo creo que de no haber creído en mí, de no haber creído que hay más cosas aparte de digamos, el papel rutinario del BD, se pueden dar este tipo de casos. Y luego gente, digamos, que es abierta de mente y bueno, y quiere hacer este tipo de proyectos. Pero que me parece un síntoma muy bueno de que el cómic está empezando a romper esa pequeña frontera de su papel, de gente muy, digamos, de nuestro gremio, para dar el salto, pues, por ejemplo, a esto. Y que en Vogue se pueda hablar de cómic es que me parece alucinante. ¿Cuándo habla Vogue de cómic, no?
y que hagan presentaciones, en fin, y han hecho cosas muy chulas. Pero claro, bueno, digamos que mi proyecto este proyecto no es nada personal, ¿no? Ha sido un proyecto de encargo, pero sí que me apetecía enseñaros un poco el rollo porque yo estoy muy al revés, antes de que decir, uy, yo he hecho esto, pero me van a criticar porque hay que ver, que me vendo, que tal. No, es que es genial que pasen estas cosas. Creo que el cómic necesita eso, que se le romper con todos los complejos que hay acerca de él y que, oye, que se puede hacer un cómic sobre joyas, ¿por qué no? Porque, ¿qué problema hay con eso, no? Yo creo que ya estoy hablando mucho. ¿Dónde está Juan? Ah, vale. Y voy a dejar las ilustraciones. Bueno, por terminar un poco, vale. Voy a hablar de lo que estoy haciendo ahora y ahora de lo que estaba diciendo. Todo esto se está cayendo y ahora, por ejemplo, pues yo estoy haciendo pruebas para Marvel. Y estoy haciendo un cómic para Estados Unidos que en colaboración con la revista Heavy Metal, pero que es para un disco. O sea, pensar en el formato y la locura, que yo no tenía ni idea cuando dije que hacía este proyecto, pero resulta que hay un grupo de música que no lo conocía, pero es muy conocido, que se llama Megadeth, y en formato vinilo van a sacar 70 historias basadas en las canciones de ese disco, y va a ser un tomo de super tocho de 70 autores haciendo eso, un cómic corto de 12 páginas sobre sus canciones, y lo van a sacar en formato artbook, o sea, está ya pre-order, lo van a vender con el propio vinilo. Y no sé, a mí yo me alucino de que estas cosas pues pasen, porque yo jamás me había en un formato, digo, me dieron las medidas, digo, ¿pero esto qué es para Instagram? Digo, ¿para qué? Claro, un formato cuadrado, jamás había dibujado en un formato cuadrado y resulta que mola también, porque mira, me veo cómoda. Eso se va a publicar en formato vinilo. Y luego, por otro lado, hablando de Japón, y esto de lo que más no estoy orgullosa por mí en concreto, sino por ver otro muro enorme que se acaba de caer. Y es que en Japón hay una revista que se llama Tezu Comic, que ha salido a raíz de lo que sería una revista que conmemora el trabajo de Osamu Tezuka. Y estaban como planeados como unos 22 números que se han ido publicando, se empezó a publicar el año pasado y digamos que terminan el año que viene, en abril creo. Pues resulta que a partir de Frédéric Tout-Lemont, que es un editor que trabaja, de hecho creo que fue el editor de Radiant, el agente del chico que hizo Radiant, que ya no sé si lo sabéis, pero Radiant es el primer manga europeo que se va a llegar a Japón y se va a hacer un anime. O sea, eso para que veáis, se va a hacer un anime de un manga europeo. Si a este chico le hubieran dicho no va a ningún lado con el manga, pues esto no estaría pasando. Es que el mundo está lleno de ejemplos y de particularidades. Pues lo mismo, entonces este editor dijo, bueno, pues cada mes vamos a meter a un autor español y va a hacer un spin-off de la obra cualquier obra de Osamu Tezuka, y yo estoy en ello ahora también, o sea que voy a publicar en Japón haciendo un manga, y yo que soy española. Cosas que hace con 17 años, pues no se podía. Entonces, es bonito llegar después de todo, y mira que lo que digo, yo creo que estoy empezando todavía, es que a mí me falta muchísimo. Y no lo digo de verdad, no es falsa humildad, es que yo me siento todavía que tengo tanto que aprender que digo, qué guay, que con lo que ya tengo vivido ya he visto muchas barreras que se han caído. Y no es porque lo haya hecho yo, me refiero que he visto que ya el mundo, digamos, que está evolucionando a un nivel muy positivo, sobre todo de cara a esto, de cara a que ahora nosotros como españoles, es una pena que no podamos vivir de esto para España, pero es que nos podemos publicar en todos lados, sin moverte de tu casa. Puedes publicar en Estados Unidos, en Francia, Australia, Japón. Publicaron Millennium en Nueva York y yo me fui a Nueva York también. Eso en la puñetera vida me lo había imaginado. Yo en Nueva York firmando, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué va? En absoluto. Pues pasa. Y estas son, digamos, un par de ilustraciones que hice para ellos. Y ahora me han dicho que le toca el waiting game, que será espérate, cómete la uña hasta que te llamemos. Pero bueno, yo como decía al principio, yo me considero autora y creo que, bueno, mi intención no es hacer carrera en Marvel o en Estados Unidos dibujando superhéroes, pero creo que es una experiencia, y esto también lo voy a confesar, aquí ahora que no me oye nadie, que yo lo tenía mucho miedo al cómic de superhéroes, porque yo soy una persona que me gusta tener mi tiempo para trabajar, no lo veo como un producto, siempre digo que me dedico a esto no por el dinero, aunque puedo, gracias
no sé a quién, pero me puedo vivir de ello. Tengo la suerte de que puedo vivir de lo que me gusta. Pero para mí no es, me cuesta mucho pensar en dinero. O sea, yo hago esto porque me apasiona. Si no me apasionara, aunque ganara muchísimo dinero, creo que no lo haría porque me deprimiría. Yo soy una persona que necesita dedicarse a algo que me revuelva las tripas, ¿no? Entonces, trabajar para Estados Unidos siempre algo que había descartado y también por ese vértigo de decir, 22 páginas al mes. Pero precisamente como es uno de mis miedos, quise decir, bueno, pues quizás es momento de que, de que coja el toro y te animes. Porque como no sé a dónde me puede llevar, pues me parecía bueno, me parecía un buen ejercicio mental afrontar eso. Después a mí obviamente pues me encanta la spin-up y todo esto, pues algo que disfruto muchísimo. Yo de hecho quería empezar trabajando para Estados Unidos pues de portadista, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y yo si queréis paso imágenes y ya estoy seca. Vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿no? No sé si hay alguien que se dedica aquí al cómic en realidad, porque creo que... Pues no lo sé. Pues, No, así... en primera línea. Venga, hacemos una ronda de preguntas antes de tomarnos las cervecitas. Por allí hay alguien. Toma. Hola, ¿qué tal? Exactamente, quiero darte las gracias por esta presentación y comentarte que yo también me dedico a dibujar cómics, ilustraciones y demás, pero claro, lo tengo bastante abandonado, pero algunas veces me dedico a hacer algunos bocetos y bueno, exactamente quería comentar exactamente cuánto tiempo te lleva para dibujar edificios y vehículos realistas. Pues depende del rato que eche buscando la foto. Es broma. Bueno, no es broma. Bueno, a ver, por ejemplo, yo cuando hice Himawari, como me encantaba ambientar Japón feudal, pues documentarse es fundamental. No he hablado de esto porque creo que ya entraba más de lo que es el tecnicismo de como tal y cual, pero bueno. Pero hay una herramienta maravillosa que estoy descubriendo ahora que es Manga Studio, que ayuda mucho, por ejemplo, para el tema de perspectiva. Yo no sé utilizarlo todavía. No sé cómo se utiliza, me pone el punto de fuga, digo, y esto empieza a dar vueltas y no sé, estoy aprendiendo. Entonces yo a la gente que empieza ahora, aunque siempre recalco el valor de los originales, es decir, hay un mercado negro de originales brutal. Es decir, si tú haces un trabajo, por ejemplo yo Millennium, y lo haces tradicional, esas obras las puedes mover en exposiciones. Siempre van a ser, como digo yo, un seguro para la jubilación, porque están muy cotizados, sobre todo fuera de España. Fuera de España está todo mola, ¿saben? Esto no hay... Digamos que tienes más posibilidades de sacarle más rendimiento a ese trabajo. Pero contestando a tu pregunta más concretamente, que ya sé que me estoy yendo un poco por la rama, yo creo que depende del proyecto que haga, y el otro día esto lo hablaba con un amigo, cuando tú tiras de la realidad y de las fotos, quizás no va a conseguir porque tú ves una foto, que me ha pasado a mí, por ejemplo, yo recreando Millennium, tenía que recrear sitios reales, o sea, no me podía inventar, ¿no? Entonces tenía que basarme mucho en fotografía y tal. Pero me daba cuenta que en la foto funcionaba, pero que en mi viñeta no. ¿Por qué? Porque tú en la foto, al ser real, digamos que tu cerebro se adapta a eso y lo entiende. Pero en el dibujo cambia, tú estás interpretando la realidad. Y a veces, muchas veces, cuando tiras de esto de fotografía, no es lo que estás buscando. Entonces yo te diría que te apoyes siempre en fotografía como he hecho yo. O sea, creo que es fundamental, sobre todo para puntos de vista o para buscar quizás... No se me ocurre, porque la narrativa hay que hacerla interesante. Me estoy repitiendo mucho el plano frontal, pues búscate, o sea, documéntate. Y aparte a mí lo que me funciona mucho es meterme en Google y hacer búsquedas generales de lo que más o menos creo que quiero, y llega un momento en el que cuando yo empiezo a ver muchas imágenes, como que hay un puzzle en mi cabeza mental que hace así, porque junta todo lo que estoy viendo y ya da con la solución, ¿no? Lo que el tiempo que me lleve, pues el tiempo que mi editor me diga que tengo la entrega. Tienes que hacer... Pero normalmente en un BD, por ejemplo, tienes como 3 días por página, tienes que hacer como 3 páginas a la semana, depende de la entrega, ¿eh?
Si tú hablas con alguien que se dedica al cómic americano, pues tiene 22 páginas para hacer en un mes, o sea que tiene prácticamente día y poco para hacer una página. Pero claro, estamos hablando de un consumo totalmente diferente. El mercado americano es consumo rápido y hay páginas en las que las viñetas son de transición, pero en el BD eso es imposible. En el BD tiene que ser cada viñeta y cada detalle perfecto, porque es otro rollo. Es una obra que está destinada a la contemplación, a que te recrees. Entonces, por eso decía la diferencia de qué quieres ser, dibujante, engranaje, pieza, tal, y que también en Estados Unidos un escaparate brutal, o quieres ser autor, quieres estar ahí con el rum rum, como yo le digo. ¿He contestado tu duda, más o menos? Más preguntas. Vale. ¿Tú? Hola, buenas. Hola. Quería saber si la edad puede ser un lastre para empezar en el mundo del cómic. En absoluto. Ninguno, ¿no? No, porque... A ver, yo es que dibujo desde que... Bueno, me encanta esa pregunta. ¿Cuándo empezaste a dibujar? Digo, ¿cuándo lo dejaste tú? Si todos dibujamos, ¿no? Entonces, no hay... Yo sé que tenemos como ciertas presiones, ¿no? Cuando cumples los 30 ya es como que se te pasa el arroz a los niños. Pues cuando ya tienes 30 es como, que no estás haciendo nada con tu vida. Es que, a ver, eso son presiones, digamos, que se te tienen que dar porque vives en este mundo, en esta sociedad, pero al final, que digo, la intuición es muy importante. Hay algo que nos pasa a los dibujantes, a los artistas, en cualquier gremio, pero que tiene que ver con lo que es la vocación. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es, digamos, esa cosa que llamamos realidad. Hay gente que hay una realidad que se la carga y dice, bueno, mi realidad es esta, pero yo voy a inventarme mi realidad. Hay gente que no da un duro por ella. Ahora Facebook está lleno de historias súper... Porque Will, mira, pobre de chico y cosas así, ¿no? Digamos. Pero que al final el mensaje, ¿cuál es? Que da igual, porque si tú tienes muy claro lo que quieres hacer, tu intuición te lleva por ahí. Y oye, si te la pegas, pues te la vas a pegar. Yo me la he pegado. Y da igual la edad que tengas. Es que no hay edad yo lo digo, no hay edad para ser feliz con lo que quieras hacer. Nunca es tarde. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenas. Antes has dicho que has mandado pruebas para Marvel y me gustaría saber cómo es eso de Marvel. O sea, ¿cómo contactas tú con Marvel o ellos te contactan a ti o cómo funciona eso más o menos? Vale. Bueno, tengo otra anécdota a propósito de esto. Y es que el año pasado, justo hace un año, en Instagram me escribió un editor de DC para trabajar en DC. Lo que he dicho, Instagram es el gran hermano de las redes sociales. Yo aluciné. Digo que por Instagram, ¿no? Bueno, el caso es que como yo estaba con Milenio no hice caso, pero ¿qué he contado antes de moverse, de redes y tal? Pues yo cogí y dije, a ver, terminó Millennium, eso era julio, y la Nueva York Comic Con es en octubre. Yo no he hecho un viaje más cagada en mi vida. Yo me fui sola, no tenía ni pase para la Comic Con, pero dije, ¿qué es lo que yo he aprendido? Que te tienes que relacionar, que tienes que ir a los eventos, que tal, y cual, me va a costar una pasta, pero es una inversión que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces dije, iba ahí además con un amigo de Granada que al final se rajaron. No, es que no te digo ni cómo tenía el cuerpo la semana anterior, porque ya te digo, no tenía ni entrada. Y entonces, ¿qué pasa? Que cogí, yo me fui y como estaba donde tenía que estar y me estaba relacionando con la gente que me tenía que relacionar, acabé en la fiesta de Marvel bebiendo con los editores y toma mi tarjeta. Ya está. No pasó nada más. Bueno, y Pepe que me dijo, mira mi amiga, que es muy buena dibujando. Eso es bueno que tenga un amigo que te presente, pero amigo, o sea, no busquéis gente por interés, por Dios. Que eso... Pero, a ver, quitando coña, lo importante es eso. O sea, tú quieres publicar en Estados Unidos, vete, mírate donde tienes entrevistas con editores en España, que no tienes dinero para ir a Nueva York, pues te buscas donde puedas tener entrevistas. Dibuja, se lo envías por correo, habla con gente que eso que te pueda aconsejar, pero mi experiencia fue esa. Yo me fui a Nueva York porque dije, por mis santos varios me tengo que ir a Nueva York porque sé que a mí esto me ayuda para mi trabajo. Yo me fui, me colaron en la fiesta de Marvel y surgió la magia del alcohol. Vale.
Bueno, a ver, que después tuve que hacer las pruebas y hacerlo bien, ¿eh? A ver, es que no todo va a ser... Buenas, yo quería preguntarte, la primera obra que publicas, cómo consigues eso? Porque es un punto de partida importante y por saber más o menos... Pero te refieres a mi a Sí, Himawari, la ¿no? primera Que obra, me claro. manda. Vale. A ver, creo que, o sea, muchas veces cuando digo tuve la suerte, no es suerte. Yo no creo en la suerte. Creo que las oportunidades son esto, ¿no? Son como, no sé, di cometas, ¿no? Como cuando pasa el cometa este, el de las Perseidas, pues tú te tienes que poner en la trayectoria, digamos, de esos asteroides, que son las oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú analizas, piensas, ¡oh, qué suerte he tenido de que me hayan llamado! O qué suerte tengo de... Pero tú analizas la situación y dices, vamos a ver. Claro, yo empecé trabajando en fanzines, me movía mucho en foros, tal. Me relacionaba con gente que ya sabía quién era, porque llevaba publicando y moviendo mi trabajo desde los 17 años. Y entonces yo cuando me fui a vivir a Japón ya había publicado el primer capítulo de Himawari en Life Magazine, le habían dado el premio. Y en ese momento Glenat había recibido una propuesta de revista, otra vez reincidiendo en la misma piedra, el pedrolo ahí siempre lo mismo, que no sé cuántas veces nos hemos dado ya de bruces con esto. Pero esta idea partió del estudio Cosen, que son las dos chicas, Aurora y Diana, que viven aquí además en Madrid. Y entonces ya le propusieron esto como esa manera de decir, bueno, vamos a fomentar el manga español, que ya tenemos así bastante gente. Y entonces ese proyecto de revista, el editor con el que cayó, que era Hernán Migoya, Hernán dijo, bueno, pues ¿por qué no, en vez de, que fue visionario, dijo, ¿por qué en vez de hacer una revista que ya se ha hecho, no hacemos una línea de autores? Entonces a mí me metieron en ese PDF de autores. Pero yo es lo que digo, claro, yo estaba ahí metida porque analiza lo anterior, ¿no? Entonces, al final, no es que crea que haya unas pautas en concreto, a mí me salió así. O sea, mi primer trabajo fue porque a mí me metieron ahí porque yo ya había publicado previamente ese capítulo, porque ya llevaba años moviéndome, ya iba a los salones, me conocían. Entonces, muy importante estar ahí y relacionarte, que sepan quién eres, porque no te van a llamar... Hay gente que es muy buena, obviamente, y la llaman por eso, aunque no la conozcan, pero a mí... Me llamaron también por eso, porque ya había publicado algo, estaba ahí y surgió así. Es verdad que no fui yo la que fui a Glenat a decirle públicame, pero estaba trabajando y estaba moviendo mi trabajo. Parece que a lo mejor un poco, no sé, ambiguo, no sé, abstracto, pero es que no sé cómo explicarlo de otra manera. Es que ha sido trabajando y moviendo mi trabajo, no hay otra. ¿Preguntas? Por allí. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por venir a dar la charla y nada, yo tenía una De nada. pregunta que es que ¿tú qué consejo darías, qué recomendación darías a una persona cuya familia y entorno, bueno, no entorno, pero sí cuya familia no apoya en el mundo del arte y no le apoya para continuar ni para sacar sus propias obras ni lo considera lo considera una pérdida de tiempo? ¿Independizarse? ¿Hablas por ti o para un amigo? Me da pena, porque claro, yo lo que decía al principio, yo soy consecuencia de mis acciones y de mi entorno, digamos. Entonces, qué complicado. No sé qué contestarte. Es que, claro, depende de la situación, pero yo es que he visto a gente que no ha podido superar esa circunstancia, entonces no sabría qué decir. Creo que, a ver, lo fundamental, creo yo, es que eso no debe ser tu excusa. Eso no debe ser lo que tú digas, no, es que mis padres no quieren. Bueno, tus padres no quieren, pero tú eres tú, ¿no? Yo entiendo que es difícil porque obviamente no es... Tienes quizás los papás en casa y te dicen no dibujes o no hagas, no hagas. A mí jamás me han dicho no dibujes, por ejemplo, ¿no? Siempre al revés, mi madre siempre han creído mucho en mí, pero yo creo que poner excusas, digamos, lo que hace simplemente, en cierta manera, es como una excusa para ti misma, decir, bueno, mejor renuncio, ¿por qué no? En vez de luchar, ¿no? Que creo que al final es lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay adversidades mucho mayores, como, por ejemplo, vivir en un país tercermundista.
no tener ni siquiera esa capacidad. O sea, tienes que pensar siempre en vez de lo que te falta, lo que ya tienes, de tu punto de inicio. Y a lo mejor no es algo que tú vayas a hacer de manera racional, pero tienes que... Cada uno lucha con sus circunstancias. Hay gente que tiene quizá como más facilidades para dibujar, pero tiene tantos problemas aquí, aunque todo el entorno le apoye, que no llegan a nada porque no pueden superar las circunstancias que tienen dentro de su cabeza. Entonces yo le aconsejaría que, claro, es lo que hablo, tienes que seguir tu intuición. Alguien puede venir, ver tu trabajo y decir que tú no sirves para esto, pero es la opinión de alguien. Tú tienes que seguir, tú tienes que hacer lo que a ti, dentro de 10 años, cuando pase 10 años, diga, bueno, yo es que fracasé, pero lo intenté. O mira, lo intenté, fracasé y ahora estoy aquí como me ha pasado a mí, que yo he fracasado también mucho. Pero al fin y al cabo tienes que ser muy honesta contigo mismo y pensar si eso está siendo una excusa para ti, para decir no voy a hacer esto, o realmente está siendo un impedimento, pero que dices, bueno, pues voy a afrontarlo. ¿Vale? Esta va a ser una carga, pero no me impide luchar. Y creo que es la manera más, no sé, más práctica quizá de afrontar esa situación, aunque yo te digo una cosa, cuantas más dificultades tengas en el camino, pues esa barrera que decía, cuando la superes, más alto puedes volar. Ánimo para ti o para quien sea. Hola, buenas, Belén. Hola. Te quería preguntar una cosita así más rollo consejo para mis chavales, a ver si a ti te hacen más caso que a mí. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día o cuánto tiempo le dedicabas al día antes de empezar a currar de esto, al dibujo? Ya. Número de horas, si puedes decirlo. Es que claro, cuando me preguntan este tipo de cosas tan... Yo en mi adolescencia, yo fui una friki total, o sea, no salía, no bebía, yo era una tía modelo. O sea, me levantaba, dibujaba y estaba así todo el día. ¿Pero por qué? Porque era una necesidad vital para mí. O sea, quien quiere realmente algo, quien dice a mí me gusta dibujar, lo va a ver dibujar. Quien le gusta cantar, lo va a ver cantar. Quien le gusta hacer deporte, lo va a ver haciendo deporte. Esos son como casos muy claros. A mí cuando la gente me dice, es que yo querría ser tal, ¿cuánto dibujas? Bueno, pues no quiero ser dibujante. Si no dibuja, no. Entonces a mí me resulta muy complicado decir una hora porque yo creo que eso es necesidad. A mí mi necesidad me obligaba a estar con 15 años dibujando pues todo el tiempo que tenía. Todo, no estudiaba, yo dibujaba. Y en las clases me venía el director y me castigaban porque dibujaba en los pupitres, dibujaba en las paredes, dibujaba... Y de hecho yo iba dejando dibujitos en las mesas y cuando cambiaba de clase había como un rumor, decía, hay un vándalo que se dedica a dibujar, no es broma, ¿eh? Pasaba así, entonces no podía parar de dibujar, no podía parar. Si te lo tienes que plantear como algo cerebral, de una obligación, ahí creo que ya falla algo, ¿eh? Cuando te lo tienes que imponer. Siempre es bueno, porque si te cuesta un poco, al final, oye, pues obviamente va a forzarte a eso. Pero es que me cuesta tanto decir, hay que dibujar tantas horas al día, porque yo a veces hay días que solo me apetece dibujar 1 hora, o no me apetece dibujar. Pero cuando estás empezando es fundamental que eso sea un hábito. Pero es que si ya de por sí, por naturaleza, no tienes ese hábito, yo ahí es cuando digo lo del instinto. Yo me replantearía si eso es de verdad, porque es muy duro, es que tú tienes que pasar el 90% de tu vida dibujando. Y si no te sale, es porque te estás enfocando mal tu vocación, es que no hay otra. Entonces yo le diría a tus chavales que piensen, si no quieren dibujar, que, no sé, que piensen. ¿Alguna pregunta más por allí? Hola, yo una que a lo mejor no tiene respuesta y si no tiene respuesta dice, pues no tengo respuesta, como la chica, ¿no?, de antes. ¿Qué harías si tu pasión es dibujar? Soy licenciado en Bellas Artes, tengo 43 años, llevo dibujando desde los 10 años. Además, mi grupo de amigos de Valencia, muchos, por ejemplo, soy amigo de Víctor Santos, que ahora es muy famoso por la película de Polar, soy de la misma clase. Va a ser mi guionista para lo de Japón. Pues muy bien. Sergio Córdoba, Jordi Bayarri, todos esos éramos los compañeros de clase y todos se empezaron a enfocar en el mundo del cómic y yo empecé dentro de diseño gráfico y al final he acabado siendo, bueno, soy un UX y UI haciendo páginas web, ¿no? Entonces, yo tengo mi trabajo, tengo un buen sueldo, casado, con 3 hijos, perfecto, pero mi pasión es dibujar. ¿Qué falla? Exactamente. ¿Qué consejo darías a una persona que a lo mejor, y mi mujer es José dibuja,
no parece dibujar. Tu mujer vale oro, ¿eh? Sí, ya lo sé. Entonces pero yo no tengo el tiempo. A lo mejor en hacer una página estoy 3 semanas. Por el hecho de que, una cosa que me llevo de tu charla es acábalo y no sé perfeccionista, ¿no? Porque al final es una obsesión y a lo mejor de venir una tradición de bellas artes es como que tiene que estar perfecto, ¿no? Yo me gusta el hiperrealismo y entonces es una locura. Pero he hecho algunas cosas como autopublicación y autoedición, pero a lo mejor en hacer una obra, la última que hice que es con un amigo, en 50 páginas estuve 2 años y medio para publicar. Entonces, o sea, yo venía un poco con esta charla como diciendo, hay futuro para mí, en el sentido de... No, en el sentido de, claro, dices, a lo mejor hay más gente que así, que dice, yo tengo la pasión, pero no tengo el tiempo. Yo si tuviese a lo mejor 20 años, pues a lo mejor volvería para atrás y con todos mis amigos hubiese hecho... Te estás equivocando, no tienes que pensar si tuviera. Ya, efectivamente, eso también me lo lleva, ¿no? El hecho de decir, yo lo que he hecho está y sigo para adelante. Exactamente. La autopublicación, porque a mí me viene Marvel, imagínate, ¿no? Me vienen por Instagram y me dicen, ostras, este tío es un crack, ¿no? Pues imaginamos, ¿no? En un futuro... Puede pasar, puede pasar. Puede claro. pasar, vale. Y me dice, venga, te vas a hacer un contrato y tal, y diría, no me da tiempo. Pues no, sí, tendría que rehacer mi vida entera, ¿no? Exactamente. El hecho de tal. Entonces, no sé si a lo mejor si la autopublicación y el hecho de mostrar ahí tu necesidad, me dirías, pues mira, quédate con eso, y José, y adelante, y sé un crack, o... No. Apunta a eso y aspira más, es que no lo sé. O sea, venía un poco con ese caos en la cabeza de decir, no, miré en la Comic Con de aquí, estuve con la gente de Lightbox, es que no tengo ni tiempo para venir a dar las clases. Claro. Si tienes un gusanillo ahí que te come, yo nunca te voy a decir que lo mates. De manera que, a ver, es que claro, tú me has es una ensalada de preguntas lo que me has hecho, porque... creo que estoy haciendo mucho de psicóloga. Creo que me voy a cambiar de profesión. A ver, es que claro, me has contado una situación muy particular. Yo lo que digo, pues cada uno parte de una situación en concreta. Puedes partir de la situación en la que no tienes un entorno que te favorece porque no te apoya, o que tú tienes, digamos, una vida que has llevado hasta ahora, pero que no es la vida que a ti te llena o lo que tal. Pero jamás, es decir, si tú tienes una inquietud, jamás escucha a nadie que te diga, no, olvídate de eso. No, jamás. ¿Por qué? Porque yo, digamos, claro, a ver... No me ha pillado con una hipoteca, lo que decía al principio. Me la he podido pegar. O sea, yo me tiro a las piscinas sin agua por eso, porque digo, es que esto que siento me tiene que llevar a algún sitio de alguna manera. A ver, el tiempo que tú... voy a poner un ejemplo de un compañero, Roger Ibáñez, que no sé si lo conocéis, está haciendo Jazz Mainar. Bueno, pues a ver, voy a decir esto delicadamente, que no quiero que suene mal. Roger Ibáñez es una persona... que justo es todo lo que yo estaba diciendo, pero al contrario. Decía, es súper perfeccionista y se tira con cada tomo pues años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo personalmente me identifico mucho con él, porque yo, el proyecto de Bitches Lab, uno de los motivos por los que no salió es porque me tiré mucho tiempo con él, porque era muy perfeccionista, quería que estuviera perfecto, quería que fuera mi ópera prima, bueno, una brutalidad, empetarlo a todos los niveles, que me llamaran de Marte si hiciera falta, porque estaba muy obsesionada con eso, con la perfección de que estuviera, y eso no existe. Eso es algo que yo me he dado cuenta de que no existe. Es que tú vas a seguir y no va a parar nunca si la buscas. Entonces va a estar así, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, por el tema de acabar. Que a ti te lleve, por ejemplo, un proyecto 2 años, bueno, no es malo. Pero yo, por ejemplo, sí que te diría directamente que abortes la misión de autopublicación. ¿Por qué? Porque con la autopublicación te estás limitando. Es decir, digamos, si tú tienes opciones, tú apuestas primero por el tiro más alto que puedas dar. Y yo te recomendaría terminar el libro o prepárate tu sinopsis con tus páginas y vete a Angoulême. O sea, yo te diría, el año que viene te quiero ver en Angoulême y te voy a pasar lista. Así tal cual te lo digo. Proponte una fecha de entrega al ritmo que puedas y cuando tú lo vas a ver claro, va a haber un momento en tu vida que tengas que tomar esa decisión. Va a ser un punto de inflexión. Va a haber quizá esa oportunidad en la que tú te estás cruzando y vas a decir, uy, esto me lleva por aquí, pero ¿qué tengo que sacrificar? Y ahí es cuando realmente te vas a dar cuenta de si eso es lo que tú quieres o no. Porque va a ser justo la doble cara de la moneda, es decir, que quiero ser dibujante de cómic o quiero seguir con mi vida tranquila, con mi mujer, mi niña, ¿sabes? Que me parece muy bien, que es que yo en eso no me puedo meter. Pero te diría que el año que viene que te quiero ver en Angoulême, con ese proyecto que estás haciendo, que no tiene que estar terminado y que ahí es donde
yo en tu caso concreto, no sé si es una obra personal o tal, pero que durante todo este año te busques a gente que trabaje de esto, que si sabes que tal, que busques consejos. Habrá gente que a lo mejor que es más... Pero me has dicho que ya conoces a varias personas. Pide consejo, ve preparándolo, escucha lo que te digan y el año que viene en Angulem, tío. En Angulem. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues el año que viene te veo allí. Y que pida reducción de jornada. También, también. Para que se lo Oye, ocurra. es que hay gente que trabaja durante el día y por la noche está dibujando cómics, pero es que lo que te digo, la pasión no tiene límites. Cuando algo lo sientes, no son ¿cuántas horas dibujo al día? Es que lo tienes que hacer. Es una necesidad vital. Bueno, chicos, que no vamos a estar aquí hasta mediodía. Vamos a tomarnos unas cervezuelas, ¿vale? Podéis atacar a Belén ahora un ratito, vamos a estar por aquí. Os tomáis algo y vamos charlando. Un aplauso, por favor. Vale. Gracias. Bueno, voy a decir, lo último que voy a decir, creo que es la mejor charla, la que más cómoda me he sentido y creo que ha sido gracias también por el tema tan bonito de se puede vivir del cómic. Sí que me lo creo, me lo creo. Oye, Y ha estado muy bien, muchas gracias. Ah, vale, venga. ¿Estáis ahí todos?